Hola, ¿qué tal? Estamos ahorita con ex candidato a la vicepresidencia, Diego Borja. El día de ayer, hace unas horas, conoció una declaración por medio de las redes sociales personales del ex candidato que había entendemos, una persecución política. Se indicaron incluso un número de expediente y queríamos consultarte, querido Diego, ¿cuál es un poco este relato que tú tienes? Hay una pregunta que salta de cajón y es si esto estaba en un tema reservado por parte de la Fiscalía, ¿cómo llegó a ti esa información? Y obviamente te alertó, querido Diego, eso como primero. En primer lugar, te agradezco por la entrevista. Yo me enteré porque recibí un email de una persona de la Fiscalía en la que se me informa que se ha iniciado una acción pública, así la denomina. Las acciones públicas, de lo que tengo entendido, son aquellas que se hacen incluso sin necesidad de una denuncia. Pero aquí también se habla de que existe una denuncia por parte de alguna persona que no conocemos quién es por el momento, sobre esta investigación o esta indagación previa que iniciaría la Fiscalía. Ahora, claro, esto a mí no me queda la menor duda de que es un evento de persecución política clara y dura, porque la última vez que yo fui funcionario público es hace 13 años. Es decir, si es que habría la necesidad de hacer una indagación, han pasado 13 años para iniciar desde que fui funcionario público y desde que ocupé cargos en la función económica del gobierno, han pasado 15 años. Es decir, no se explica por ningún lado este evento que haya surgido en este momento, y más cuando la otra persona a la que le vinculan es el expresidente Rafael Correa. Entonces es algo absolutamente claro, es una persecución política. Esto viene de la mano con el evento migratorio que yo tuve en Rumichaca hace algunos días cuando salía de vacaciones con mi familia. Fíjate tú que lo que apareció es una alerta migratoria. Alerta migratoria no puede haber si es que tú no tienes un proceso judicial, un proceso penal, un proceso civil. Y aquí no había nada de por medio, una alerta migratoria. De hecho, los ministros de gobierno y de el interior del gobierno de Novoa salieron a decir que no había ninguna persecución política, que esto estaba en mi cabeza, que era un invento, que no sé qué. Bueno, ahí tenemos el hecho, la realidad está contradiciendo lo que ellos dijeron, incluso con comunicado oficial, que sacaron un comunicado oficial diciendo que esto era falso, cuando ahora vemos que es una realidad. Esto es una clara persecución política. Esta alerta migratoria se entiende que, o sea, ¿cómo tú la supiste? Quisiste salir con esta información que tenías y saltó algo en migración ahí y eso hizo que el proceder tuyo fuera un poco, entendemos, simplemente salir con el derecho que tenías de tránsito. Yo estaba pasando migración en la oficina migratoria de Rumichaca, igual que lo había hecho el resto de mi familia. A las otras personas les pusieron el sello, no hubo ningún problema, se acercaban, les sellaban, pasado. En el caso mío, la persona de migración empezó a tomar fotos de la pantalla de un computador, luego tomó fotos de mi cédula, luego se fue para una oficina del fondo y regresó con la policía. Yo no les iba a dar realmente el gusto de hacer ahí un evento, qué sé yo, de apresarme, de humillarme, qué sé yo. No, no les permití, porque no había nada en mi contra, absolutamente nada. De hecho, yo hasta ahora mantengo la condición de inmunidad por haber sido candidato y esto se acaba el 24 de mayo. Tengo todavía inmunidad, no les importó para nada la inmunidad, hicieron este ademán de apresarme, vinieron con la policía, se quedaron con mi cédula de identidad, de hecho, y obviamente sin que haya ningún proceso judicial de por medio. ¿Cómo le denominas a eso en un país democrático? Sin que haya proceso judicial, una alerta migratoria, que te detengan en el momento que pretendes salir. Esto es evidente un hecho de persecución. O sea, los hechos fueron que hubo una detención, se entienden estas condiciones. ¿Cómo lograste tú salir de eso, Diego? No hubo una detención porque no permitía. El momento que la persona de migración venía con la policía, yo salí de la oficina migratoria y como estábamos en la frontera, cruzamos el puente de Rumichaca. Al día siguiente, inmediatamente ya se supo públicamente, mundialmente, de la lista de personas con alerta migratoria y el presidente colombiano Gustavo Petro señaló públicamente que estaba dispuesto a facilitar, incluso dando el asilo, a las personas que se sintieran perseguidas por el gobierno de Novoa.
Entonces, ¿cuál es tu estatus ahorita migratorio legal, querido Diego? Por el momento yo tengo un estatus de entrada con visa de turista. De hecho, estaba pensado en los próximos días regresar al Ecuador. Eran 15 días que habíamos pensado tomarnos. Con este último evento, claramente esto no presenta para mí, para mi familia, las garantías en el Ecuador. Claramente no las presenta, porque sin que haya mediado una acción judicial, un intento de detención. Ahora una indagación fiscal con una supuesta denuncia confidencial. Y previamente, en el mes de diciembre, una acción violatoria de toda normativa de la seguridad jurídica ecuatoriana, cuando el gobierno de Noboa intervino a través de la Superintendencia de Compañías y Empresa, me acusaron de algo que fue falso, que es falso evidentemente, que yo tenía contratos con Petroecuador, intervinieron el fideicomiso de pagos al banco, poniéndome también en un grave riesgo financiero, con todos los perjuicios que eso te significan en términos de lucro cesante, de daño emergente y tal, que en su momento los tendrán que responder las personas que lo hicieron. Pero esto no ha parado, esto fue en diciembre. El siguiente evento migratorio fue ahora en abril. Y ahora este último evento de persecución, de indagación fiscal, 15 años después, es también en abril. Tres momentos, entonces, Diego. Justamente no sabes el motivo de esta instrucción fiscal, es decir, ni siquiera con ese número se puede identificar cuál es el objeto de la investigación. Bueno, ya el abogado que me defiende está detrás de esta información confidencial. Espero yo que en los próximos días podamos contar con un expediente para saber de qué se nos acusa y de qué se me acusa a mí en concreto, y sobre eso podernos defender. Porque como señalo, la última vez que fui funcionario público fue hace 13 años. Han habido 13 años en caso de que hubiera habido algún elemento de falta a la ley para perseguirlo, no lo han hecho y sale precisamente y casualmente en los días que ejerzo la condición de candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana. Es decir, tú presumes que tiene que ver como cuando fuiste funcionario público. Esa es una presunción tuya, porque se entiende que el Contraloría tiene 7 años para hacer esas delegaciones y evidentemente con 13 años ya estaría fuera de tiempo. En realidad serían más porque es algo vinculado a los temas económicos y yo dejé de ser funcionario en el área económica hace 15 años. Entonces es casi el doble del tiempo que te da la ley para seguir este tipo de acciones, más del doble del tiempo en realidad. Entonces yo presumo que es eso porque dice acción pública. Entonces una acción pública está vinculado a temas graves y en el plano de la administración pública a temas graves. Presumimos que es por ahí, pero no tenemos una clara información de qué se trata. ¿Se puede hablar en algún momento de un error de fiscalía que en un debido proceso capaz retira la acusación? ¿O evidentemente está conectado con insistir en generar estos golpes políticos, Diego? Yo creo que ellos lo que intentan es que a los voceros que somos muy críticos de este nefasto gobierno de Noboa, pretenden callarnos generando estos tipos de miedos, este tipo de persecuciones, este tipo de acciones por fuera de la ley, al margen de cualquier estado constitucional de derechos, de justicia, como dice nuestra constitución. Pretenden callarnos por las voces críticas, tremendamente críticas que tenemos sobre hechos de la realidad, porque aquí no es que nos hemos inventado la crítica. El Ecuador está viviendo el momento más dramático de su historia en términos de seguridad. Los últimos 3 meses se han consagrado como los meses más violentos de la historia. Hay un abandono absoluto de la población. Mira lo que está sucediendo en Esmeraldas, primero con el accidente ambiental tan grave y ahora con el terremoto que tuvimos en la provincia de Esmeraldas, la gente completamente abandonada, la ola migratoria continúa, es decir, es un abandono absoluto y a eso va de la mano los intentos de saqueo de los recursos que yo los he denunciado continuamente, no solo en mi condición de candidato a la vicepresidencia, sino continuamente como ciudadano. Este último intento que no ha parado y es la privatización de Sacha y el atrocinio de los recursos petroleros. Entonces, quieren con este tipo de acciones silenciar esas voces y claro, no lo van a lograr porque lo único que hacen es mostrarle al mundo, porque esto ya está en conocimiento del mundo, y por qué está en conocimiento del mundo, porque estamos todavía viviendo un proceso electoral que no ha culminado. Entonces, la observación electoral está todavía
presente en el Ecuador y por supuesto ya les hemos informado de esta nueva acción de persecución. En ese sentido, tú ya lo mencionaste antes, pero en efecto, tú en tu calidad, es decir, hasta que no se den las credenciales finales de parte del Consejo Electoral a las autoridades electas en este caso, tú sigues siendo un candidato a la vicepresidencia. Eso te da inmunidad. Es evidente que en el Ecuador que estamos viviendo hoy, la ley, la Constitución no es que se cumple mucho. Sin embargo, tú en esa condición tienes inmunidad para este tipo de casos. Es así, pero como mencionamos, no les ha importado para absolutamente nada esa condición de inmunidad. Sí, mira, si es un gobierno que ha asaltado una embajada, es un gobierno que durante el proceso electoral no respetó la ley electoral al no pedir licencia y entregar la presidencia a la legítima vicepresidenta, la señora Abad, que nombró por decreto a una vicepresidenta, cuando eso está fuera del marco jurídico, que usó los recursos públicos, pero muy por encima de los topes de gasto electoral para comprar conciencias. Entonces es un gobierno que no respeta absolutamente nada. Y el Ecuador en este momento está viviendo un gobierno por fuera de la ley. Es decir, el Ecuador no está viviendo un Estado de derecho, no está viviendo un Estado democrático. Estamos viviendo un Estado por fuera de la ley. Todo lo que ha sucedido es una muestra evidente, ahí no hay nada más que decir. 2 días antes de las elecciones declaró estado de excepción. Dicho de otra forma, militarizó el país. Eso es escandaloso a nivel internacional. Lastimosamente, los ecuatorianos es como que estamos normalizando estos hechos y acostumbrándonos a vivir en un estado por fuera de la ley y quedarnos callados. No todos, pero una buena parte de la población, incluso con una aceptación bastante pasiva, que tarde o temprano termina pasando factura a muchos ciudadanos, no solamente a los que estamos involucrados en la acción política, sino al ciudadano común y corriente. Diego, tu binomio no reconoce y obviamente se hablan de por lo menos un mal manejo en las elecciones. ¿Noboa ganó las elecciones, Diego? Mira, eso está bastante en entredicho. Tenemos una postura común, Luisa y yo, y el resto de la dirección de la Revolución Ciudadana. Es una postura oficial de la Revolución Ciudadana, el cuestionamiento profundo que hemos hecho de este proceso electoral. No solamente por las condiciones que ya las mencioné, no pidió licencia, utilizó recursos públicos, declaró estado de excepción, sino por el hecho mismo, el día de las elecciones, ni estadísticamente ni matemáticamente, que es aceptado a nivel internacional, la incongruencia numérica es aceptada como un elemento de perjuicio electoral, ¿no? Ni en términos de lo que señalan los observadores. Mira, esta cosa tan grave que dice la OEA y que han querido incluso caricaturizarla algunos voceros del gobierno. La OEA señala la alteración de la tinta y el papel por primera vez que se coloque eso en un informe oficial de una observación electoral. Esto es gravísimo. Y aquí han querido como caricaturizar, diciendo que esto es mentira, que esto no existe. Eso lo dice la OEA. Pero además tienes tú la alteración de las actas. Tenemos actas que corresponden a otros procesos electorales y que se las colaron en este proceso electoral. Tenemos un padrón de segunda vuelta que no es el padrón de primera vuelta, que si eso solo ya sería motivo para la anulación completa de las elecciones. Es decir, está plagado de irregularidades este proceso. El Consejo Nacional Electoral no las quiere aclarar. El día de ayer han sido negadas las impugnaciones por segunda ocasión que hizo la Revolución Ciudadana. No las quiere aclarar, quiere mantener esta falta de transparencia y con un argumento que está fuera de la ley. Mira que el argumento de Diana Tamaid es que si es que se impugnarían esas actas, eso no cambiaría los resultados. Eso no dice la ley. La ley dice que si hay errores, que si hay perjuicios evidentes, tienen que abrirse. No importa si cambian o no los resultados, tienen que abrirse porque esto muestra que existieron claramente irregularidades. Perfecto. ¿Tú crees que con este antecedente, lo que te está pasando a ti y obviamente toda esta violaciones a la norma evidentes, se viene una etapa de persecución política para los detractores del gobierno? En la lista que ha sacado el gobierno y que es ya varios periodistas la han confirmado que existe, porque el gobierno declaró que no existía, que era falso.
ya varios periodistas han confirmado que sí existe, están activistas sociales, están periodistas con voces críticas, están personas vinculadas a la Revolución Ciudadana, están otras personas, por ejemplo, la propia vicepresidenta de la República, Verónica Abad, está la esposa del candidato presidencial asesinado, Fernando Villavicencio, porque salió a tener una voz crítica mostrando que era falso el relato de que había sido una conspiración de la Revolución Ciudadana la que condujo al asesinato de Villavicencio, salió a decir la viuda de Villavicencio. Y entonces ahora también le persiguen a ella porque ya no es funcional al poder. Entonces, ya no es solamente contra la Revolución Ciudadana, sino contra un conjunto de actores sociales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de señalar un antecedente de persecución para que la gente que tiene voz crítica lo piense dos veces. Es con el objetivo de instalar el miedo, es con el objetivo de callar las voces Es críticas. decir, si soy capaz de meter en líos legales a un candidato a la vicepresidencia, soy capaz de, con cualquier personaje, poder también generar una persecución. ¿Ese es el mensaje? Ese es claramente el mensaje. Y acá viene un mensaje anterior. Si soy capaz de meterme en una embajada, de asaltarla, y luego puedo hacer lo que me da la gana. Entonces, evidentemente el Ecuador no vive un Estado de Derecho. El Ecuador está viviendo una cuasi dictadura, porque aquí esto, hay que hablar las cosas como son. Si tú no cumples el proceso electoral de acuerdo a la Constitución y a la ley, tú no estás viviendo una democracia. Si además de eso tú persigues a tus opositores políticos y tapas la persecución política bajo un halo jurídico de indagaciones fiscales o cosas de ese estilo, es claramente persecución bajo estos mecanismos ya conocidos en el mundo que se denominan de lawfare. Diego, ¿cuál es el futuro tuyo? Es decir, ¿se puede saber en dónde estás? ¿Cuál va a ser un poco tu activismo? ¿Cuál es tu futuro, Diego? Claro, o sea, mi postura es muy clara. Yo no le debo nada a la sociedad. Yo he hecho, cuando he pasado por la función pública, lo he hecho con la mayor eficiencia, transparencia, lealtad y honestidad. Tanto es así que siempre, incluso cuando pasé por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el gobierno del presidente Palacio, luego como funcionario en el gobierno del presidente Correa, nunca hubo ningún ápice siquiera de sospecha de mal comportamiento público. Esto de ahora es una acción claramente de persecución. Entonces, públicamente he sido un funcionario honesto y luego me he dedicado a mi profesión y a la empresa privada, también siempre cumpliendo con la ley. Nunca he salido fuera de la norma de ninguna manera, a diferencia de lo que ha hecho Novoa y su familia. Y ahora, mi condición es de un ciudadano en un estado de persecución que tengo que tomar las prerrogativas del caso. Obviamente esto lo estoy discutiendo con los abogados que me defienden para saber cuáles son las posibilidades reales de volver a mi país, ¿no?, en el cual yo vivo y tengo todos mis intereses familiares, personales, profesionales, empresariales y políticos, por supuesto. Pero si tú me preguntas, yo voy a seguir siendo una voz crítica del gobierno de Noboa, voy a seguir hablando los intentos de saqueo del país y de pasarse por la ley, por encima de la ley. Esa voz va a continuar ahí. Y en términos ya personales, tendré que tomar en los próximos días una decisión frente a estas acciones de persecución, porque tampoco es adecuado ni éticamente correcto permitir que ejerzan sobre ti una persecución sin hacer nada. Sin hacer nada, eso es simplemente quedarse en una condición de indefensión voluntaria que no es mi voluntad. Si se puede saber en qué país estás. No, estoy en Colombia como parte de las vacaciones que estábamos teniendo. Originalmente la idea era ir a la iglesia de Las Lajas, que está en la frontera, luego avanzar hasta la ciudad de Cali, y como también coincidía con el tiempo de vacaciones de mi hija, entonces era un momento familiar después de una campaña tan intensa. Pero ya digo, en este momento, con el ofrecimiento además que existe por parte del gobierno del presidente Petro y de otros gobiernos que también ven que en el Ecuador no se está viviendo un Estado de Derecho. Entonces vamos a tener que tomar una decisión al respecto porque esta, como te digo, condición de indefensión no permitiría incluso tener una voz crítica frente al gobierno de nuevo. Así permitimos que ellos hagan lo que quieren hacer. Y al final del día lo que vimos era un intento de
arrestarme sin motivo. Perfecto. Algo relevante que quisieras también es conversar a la gente que votó por ustedes, a tus coidiarios. Aquí es muy importante exigir la transparencia en la votación. Eso sería de interés del gobierno del propio Novoa. Acuérdate tú que en el año 2017, cuando Moreno le gana a Lasso, hubo una impugnación por parte de la candidatura de Lasso y se abrieron como 3.000 juntas receptoras de voto. 3.000. Es una cifra importante para dejar en claro cómo había sido el proceso y el proceso quedó claro, transparente, no pasó nada. ¿Por qué en esta ocasión no hacen lo mismo? ¿Por qué esta nube de falta de transparencia que el Consejo Electoral tiene ahí? Niega todas las posibilidades de clarificar. Yo creo que es muy importante para la democracia ecuatoriana saber cómo se dio este proceso, porque vendrían dos más. Vendría un plebiscito para convocar a una asamblea constituyente, vendría una elección a asamblea constituyente. Y si tenemos estas dudas de cómo hacer fraude, obviamente el resto de lo que va a suceder en el Ecuador es una democracia fraudulenta. Vas a tener, sí, elecciones en las que gana un candidato o sus candidatos, van a darle un halo de democracia, pero en realidad lo que tienes ahí es un fraude establecido. Y eso es muy Y grave vendría, para... y vendría también un referéndum aprobatorio, si es que se entiende, se hace la constituyente. Exactamente, entonces tienes muchos procesos electorales y si hoy queda el precedente de obscuridad democrática, va a ser esa la continuidad de un gobierno que se está constituyendo como un gobierno ilegítimo por fuera de la ley. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego, por estas precisiones. Entendemos que tu situación obviamente ha cambiado. Y nada, simplemente esperando que todo salga bien y además que la ley se imponga, querido Diego. Que así sea, por bien de todos los ecuatorianos.